Hola a todos, hoy en Homemade en Casa aprendemos a hacer pan de chocolate y banana. Si tenés en casa unas bananas que se pasaron de maduras y ya nadie las quiere comer, no las tires, que son ideales para hacer este pan de chocolate y bananas. Queda súper húmedo, esponjoso y con ese saborcito al cacao amargo y las bananas. También es opcional, pero le vamos a poner unos chips de chocolates y este pan va a quedar increíble. Como siempre, todos los ingredientes te los dejo en la cajita de descripción debajo. Vas a encontrar las cantidades para hacer un pan o dos panes. Yo usé estos moldes rectangulares, pero también los pueden hacer en un molde redondo. Comenzamos por hacer un puré con las bananas. Yo las pasé por la batidora y con eso fue suficiente. También pueden hacerlo con un tenedor. Por otro lado, vamos a juntar todos los ingredientes secos y los vamos a tamizar con mucho cuidado, sobre todo porque el cacao amargo tiene muchos grumos. Ahora tomamos la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente, y la colocamos en la batidora. Comenzamos a batir hasta formar una crema y vamos a agregar el azúcar. Si no tienen azúcar rubio o azúcar negro, solo usan azúcar blanco. Este azúcar rubio aporta humedad a este pan. Si quieren más humedad, también pueden agregar una cucharadita de miel. Ahora vamos a batir por 5 minutos hasta que esté hecha una crema. Pasados 5 minutos agregamos nuestras bananas que ya habíamos hecho puré. Seguimos batiendo unos 4 o 5 minutos hasta que esté todo bien incorporado. Ahora agregamos los huevos de a uno, esperando que se incorpore cada uno. Ahora es el momento de agregar los ingredientes secos. Yo siempre agrego la mitad, parando la batidora, bato un poquito y luego agrego la otra mitad. ¿Por qué hago esto? Porque si bato demasiado los ingredientes secos, puedo llegar a terminar con una torta muy seca. Siempre que agreguen los ingredientes secos, pongan a batir la batidora en el mínimo de velocidad. Recuerden, yo siempre uso mi cámara rápida, por eso se ve muy rápido. Terminan de incorporar con la espátula y es hora de agregar los chips de chocolate. Estos son totalmente opcionales, pero siempre que agreguen chips o cualquier fruta a una preparación, agréguenle una cucharadita de harina o de cacao para evitar que estos se hundan al fondo de la torta o del pan que están preparando. Esto va a evitar que queden todos en el fondo. Esta preparación ya está lista, la vamos a volcar en un molde con desmoldante o enharinado y enmantecado y vamos a hornear a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 50 minutos o hasta que al ingresar un palito salga limpio. Una vez terminado el horneado, dejamos enfriar en el molde 15 minutos y luego desmoldamos sobre una rejilla y ahí dejamos enfriar por completo. Nuestro pan de chocolate y bananas está listo. Espolvoreamos con un poquito de azúcar glass. Si les gustó este video, denme like, suscríbanse a mi canal y espero verlos a todos aquí en el próximo video. Bye bye.